andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por estar del otro lado. 6 de la tarde, 1 minuto en la República Argentina, con 22 grados 6 décimas de sensación térmica. Y el fin de semana, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, va a estar nublado. Pero si podemos vamos a ir a la cancha igual. Ojalá que no llueva. Bueno, les cuento, a ver, muchas noticias para arrancar, para cerrar en realidad este viernes, con todo lo que está pasando de un lado del otro, del peronismo y de la oposición. Lo que está pasando en China, porque ya vamos a estar con Mariana Contartesi, lo que está sucediendo con frases del gobernador Axel Kicillof diciendo, bueno, todavía no hay una decisión tomada, porque se había quizás precipitado, reconociendo un trabajo con su fórmula para ir por la reelección de la provincia, que es Verónica Magario. 21 días quedan, 21 días para el cierre de listas, y pocas veces pasó que haya tanta interna y tanta incertidumbre. Momento de mayor incertidumbre, te diría, fue, ¿te acordás en 2019? Cuando Cristina pone el dedo y fue el 18 de mayo. Hoy estamos ya en junio y no, el gobierno, el Frente de Todos, mejor dicho, no tiene todavía confirmado, o por lo menos no lo comunican, al candidato a presidente o la candidata, el vicepresidente, qué va a pasar con Kicillof, qué hace Guado de Pedro, que se volvió a reunir con Barrio Nuevo, que sumó más fotos con otros sindicalistas, Daniel Scioli, que confirma que va por la carrera presidencial. A mí no me baja nadie, insiste Scioli, hace ya por lo menos 60 días. Y en el mientras tanto, en esa configuración, Massa y Máximo ordenando o tejiendo listas para cuando vuelvan, porque el PJ porteño también está esperando la decisión arriba. Todo el mundo te dice lo mismo. Arriba tienen que ordenar para que abajo empiece a ordenarse. Hasta tanto no se decida arriba, es muy difícil tomar una decisión y decir vamos a ir a una interna, comunicarlo, si después cuando se cierra arriba te dicen no, esto fue lista de unidad y tenés que volver a girar. Para no cometer ese error, todos esperan. El tema es que esa tensa espera hace que de un lado y del otro, que el peronismo pasen muchas cosas. Ayer estábamos con Agustín Rossi, hoy vamos a estar con Juan Grabois, también precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos. ¿Esperará un llamado de Cristina Grabois si es que Guado de Pedro llega a ser el candidato a presidente? ¿Cambia todo si llega a ser Sergio Massa? O al menos así lo venía planteando. Enfrente va a estar Daniel Scioli, enfrente va a estar Victoria Tolosa Paz, que hoy es ministra de Desarrollo Social. Así que son horas clave. Todo este universo peronista y de la oposición lo vamos a ver con el señor Carlos Campolongo. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Bien? Sí, me quedó muy registrado lo que dijiste. Es verdad, histórica lo que dijiste. Creo que no ha habido tanta incertidumbre en una elección hace mucho tiempo, como en esta. Lo ves en la calle cuando... Además, a ver, la justicia también se mete a día de las elecciones, al capítulo judicial mediante, ya hay elecciones en San Juan, pero la justicia tiene su datito preelectoral. Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Moncho? ¿Todo bien? Hoy fue un día de mucho run en la justicia y en la política respecto del caso Formosa, del caso del gobernador Gildo Infran, después de la decisión de la Corte de ayer de no habilitar a Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Después vamos a contar, si te parece, cómo está esa causa y cuál es el alcance que puede llegar a tener el fallo que dictó ayer la Corte en la situación de Gildo Infran. Bueno, todo esto que está marcando ahora Martín es el dato político de los intendentes llamándose entre ellos, inclusive cruzando caminos, porque esto le toca a todos, en mayor o menor medida, se cruza transversal en la política. Imaginen lo que puede llegar a ser si la Corte Suprema dice reelecciones indefinidas no, busquen candidatos. Hasta ahí se pueden llegar a meter los miembros de la Corte. Para los que creen que el Poder Judicial no juega a la política, está jugando y muy fuerte, sobre todo cuando empezó un Lorenzetti en el Vaticano y Rosati avanzando como loco, sin que el gobierno nacional supiera qué iba a pasar. Y en materia de lo que está pasando en lo policial, hay cuestiones que atañen al Estado y hay otras que son una noticia por alguien muy conocido, pero que impactan de lleno, sobre todo si del otro lado hay alguien que quiere denunciar violencia de género y dice, tendré justicia. Ceci, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Sí, hoy condenaron a 2 años de prisión y 2 años y un mes de prisión a Sebastián Villa, el jugador de Boca, por violencia de género. Sí. Es una sentencia
fuerte porque no tiene muchos antecedentes y además es una figura pública como lo es Villa, que, bueno, él había negado todo, pero tiene que además cumplir una serie de requisitos que vamos a estar hablando, cuáles son. La primera pregunta que a mí me quedó fue ¿por qué no va preso? No va ¿Qué preso? pasa en estos casos? No, es porque la pena es menor a 3 años. Okay. Entonces, como es una pena, digamos, leve, no tiene que cumplir prisión, pero igualmente es muy simbólica y es muy importante. Totalmente. Ayer inclusive estaban con la bandera de Ni Una Menos. Parecía un guión de una serie de ficción. Y después te voy a mostrar el tuit oficial del equipo que jugó ayer contra Boca, de Arsenal de Sarandí, que hicieron un chiste de mal gusto total. Y sigue ahí. Y por ahí, a ver, no tiene ni siquiera respeto para la víctima. Exactamente, eso pensaba. Eso es lo grave, ¿no? Eso pensaba. Porque está bien hacer el chiste futbolero. Pero claro, no es un chiste. Pero digamos. no, hay cosas con las que no se bromea, y menos con un caso así que tiene que ver con violencia de género. Y a Villa también todavía lo espera un juicio por abuso sexual, que seguramente la pena va a ser más grave si lo encuentran culpable. Bien, bueno, te decía entonces, viniendo a lo que está pasando en la política, momento de definiciones. El primero que habló esta mañana, lo había hecho ayer en Radio 10, pero el gobernador Axel Kicillof, entendiendo, que hay que decidir muchas cuestiones y hay una última palabra que es la de la vicepresidenta. ¿Qué marca Kicillof? Si yo ayer hablé de una fórmula trabajándola con Verónica Magario, de La Matanza, después nos vamos a meter en La Matanza para que entiendan lo que está pasando, y yo jugué una carta, marcha atrás. Lo que dice Kicillof es, tenemos que armar algo atractivo para enfrentar una campaña muy, muy difícil en la provincia de Buenos Aires. Mirá. Hay que ver cuál es el armado y la propuesta que se puede hacer de cara a la sociedad, que sea, decía, más atractiva, más representativa y teniendo en cuenta una multiplicidad de factores. Yo creo que todo es opinable, discutible, por eso también puertas adentro es lógico hacerlo. Esto marcaba hoy, y claro, fue el Kicillof que ayer, aunque esto no está cerrado, porque la compañera de fórmula de Kicillof, que ahora lo vas a escuchar, él dice Magario, Sergio Massa presiona para que sea Malena Galmarini. Y en la provincia de Buenos Aires hay una presión muy fuerte para Kicillof, para Máximo Kirchner, por parte del ministro de Economía, diciendo, si yo manejo esta crisis, porque ahora va a venir el peor momento quizás de la crisis, que es en las PASO, donde todo argentino con 1 millón o 100 pesos se dolariza por las dudas. Atento a esa crisis que la sufrió Cambiemos, que la puede sufrir Massa, que lo está pensando, es por eso la urgencia de China. Y Axel Kicillof ayer, dejando de lado a Galmarini, quizás hubo algún llamado hoy, hablaba de Verónica Magario. Mirá. Bueno, Verónica Magario, ¿no? Fue tu compañera, ¿no? Estamos trabajando y bueno, sí. Está cerrada, en principio, digamos. En principio, sí. Está muy bien. Medio con un tono, ¿no? ¿Cómo andás, Juan? Te veía escuchando el tema. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Te frenaste, estabas diciendo algo interesante sobre lo que estabas hablando, como parafraseando a Massa. Si yo me banco esta crisis, si yo me pongo al frente del Ministerio de Economía, lo que a mí me dicen es, la presión es total de, bueno, entonces el armado, o sea, el 11 de diciembre, si el peronismo es oposición, el peronismo va a ser frente renovador. Esa es la presión que tiene él, de un lado. Yo pienso que él está extorsionando al país. Extorsionando al país. Es decir, o me dan lo que yo quiero o el caos. O ponen a mi mujer de vicegobernadora o el caos. Antes era o yo era el candidato único o el caos. Qué triste, ¿no? Dedicarse a la política para cuando tenés la posibilidad de jugarte incondicionalmente por tu país, amenazar con que vas a dejar el barco y a la gente en banda si no te dan los porotos políticos que querés. Me parece que es lo que nuestra generación tiene que aprender a no hacer. A menos que pensando en el sentido de, si yo quedo afuera de todo y encima costeo la crisis, siendo el ministro de la crisis de la inflación de alimentos a 118, digo,
mi carrera política, entendiendo esto como individual, puede quedar ya completamente diezmada. Eso es lo que vos decís, estás jugando esa última carta. Es la idea del yo, mi, y nadie renunciar a nada ni sacrificar nada por el país. Es algo que tenemos que aprender a que eso no es la política. La política es el arte del bien común, no es el arte de mi carrera. Ya la idea de carrera política es bastante lamentable. Y bueno, es un poco a lo que nos vamos acostumbrando y que no tiene que ver con los ideales que por lo menos nosotros tratamos de practicar. Cuando vos lanzás tu precandidatura, ayer estaba Rossi acá, está Scioli ya lanzado, estás vos, veremos qué pasa con Cristina definiendo con el kirchnerismo, Guado o Massa, o por lo menos parece indicar eso. ¿Tu candidatura depende si es Guado o Massa? ¿Sostenerla? En gran medida, sí. Yo lo dije desde el principio. Sí. Mira, el 26 de mayo del año pasado empezamos a recorrer con Guado de Pedro las provincias del país para hacer asambleas de la periferia al centro, de abajo para arriba, y tener un plan de desarrollo integral que incluya a los sectores productivos, que incluya a los sectores sociales. Laburamos muy bien. Yo creo que habría que haberle dado un poco más de relevancia al proceso de visibilización de Guado en ese momento, pero todavía, desde luego, estamos a tiempo. ¿Estás a tiempo? Sí, todavía no nos pusimos de acuerdo, pero porque él no se lanza oficialmente. Pero yo creo que... ¿Depende exclusivamente de esa última palabra de Cristina? ¿Entender la fórmula o por lo menos el candidato? Yo sabés que a Cristina la escucho diciendo agarren el bastón del mariscal, no vengan a pedirme permiso. Entonces, no sé cuánto es así o cuánto hay de sobreinterpretación que Cristina es la que va a definir quiénes son los candidatos. Ahora, yo te hago una consulta. Mira, vamos a escuchar, vamos un segundo al archivo. Fue hace pocos días, cuando Guado de Pedro hablaba de la gestión de los últimos 20 años. Dio una nota en Infobae, el actual ministro del Interior, y le preguntaban, era una entrevista con jóvenes, así como hizo el Papa Francisco en su momento, y varios jóvenes le iban preguntando por su vida personal, por su vida política, y le preguntaban a Guado, esto de los últimos 20 años gobernaron 16 ustedes, 4 años Macri. Y el ministro del Interior decía esto, mirá. Que formás parte del espacio de Cristina, de Alberto, si no pensás que ustedes tienen cierta responsabilidad en que hoy los jóvenes tengamos esta incertidumbre, teniendo en cuenta de que el kirchnerismo fue quien gobernó los últimos 20 años. Bueno, los últimos 20 años fueron gobernados por 12 años por el kirchnerismo y 4 años por Mauricio Macri y por Cambiemos. Ahí está. ¿Vos creés que esto es así? Y mi segunda pregunta es entonces, ¿estos 4 años fueron qué? Bueno, claramente no. Yo no soy kirchnerista, la quiero a Cristina, somos compañeros, pero, a ver, claramente esto no fue kirchnerismo. El que dice que esto fue kirchnerismo está mintiendo. Alberto no es kirchnerista, no se autopercibe kirchnerista. Y en la Argentina vivimos en un país muy presidencialista. O sea, las definiciones que se tomaron fueron abiertamente distintas a las que hubiese tomado Cristina. Entonces, esto fue otra cosa. Una socialdemocracia fallida, una coalición que no funcionó, funcionarios que no funcionan por todos lados, un presidente que empezó bien con el tema de la pandemia y después se empezó a descolocar. Desde luego hay responsabilidades compartidas. Yo también, aunque no haya tenido ningún cargo, alguna tengo como votante, como militante, pero atribuirle la responsabilidad a Cristina, mucho menos a Guado, que de esos 20 años, Guado no gobernó nunca. No, claro. Sí, secretario general de la presidencia, pero muy poquito. Hay que entender esto nacional también, porque es una fuerza política. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Todos los peronistas son responsables de todo lo que pasa en la Argentina? No, aquí hay nombres y apellidos. Entonces, Néstor Kirchner es responsable de esto y del otro. Cristina es responsable de esto y del otro. De lo bueno y de lo malo. Sin beneficio de inventario. Y digo, estaba pensando, ¿no? Un laburante en la Argentina gana $2 la hora. $2 la hora. $2 la hora. En McDonald's... Ya, lo estás dolarizando ya. Claro, porque ahora está todo dolarizado. Cuando estaba Cristina no ganaba $2 la hora. O sea, para los que tienen la preocupación de los dólares, Cristina dejó el salario en dólares más alto de la Argentina. Y yo no soy fanático de Cristina, veo los números. Tengo la posibilidad de hacer un análisis relativamente objetivo de lo que es un país endeudado y un país desendeudado. Un país que tenía 25 o 30 puntos de inflación, que era un problema, y un país que tiene 110 puntos de inflación. Entonces,
no es lo mismo. Hay que atribuirle a cada uno la responsabilidad en su justa medida y armoniosamente. Pero no es válida ahí la pregunta entonces de si esto no es o no fue lo que ustedes creían, o lo que el kirchnerismo creía y demás, no es válida la pregunta de por qué no renunciaron. Guado, no sé, Raberta. Bueno, Guado presentó la renuncia. Este fue un Pero gobierno... como una estrategia postelectoral, Cristina Fernández, mandó a vaciar el gabinete, después volvieron todos. Porque este es un gobierno de coalición que nosotros sostenemos que es infinitamente mejor de lo que hubiese sido un gobierno de Macri. Ok. A ver, yo que no soy parte del gobierno, quiero que el gobierno se sostenga bien hasta el 10 de diciembre, con Massa, con la gente que me gusta, con la que no me gusta, porque es lo mejor para el país y porque del lado de la vereda enfrente lo que hay es horrible. Es un espanto, es una mezcla de advenedizos y de pistolero de cuarta que nos van a hacer mucho daño. Entonces, no creo que haya que atribuirle la responsabilidad a quien no la tiene. Después podés atribuirle otras responsabilidades. Haber elegido mal a Cristina. Bueno, sí, efectivamente. Sí, supongo que en la intimidad la jugada electoral entiende que salió muy bien. Sí. Me imagino que no va a ser tan necia decir y la gestión fue buena. Y entonces como eso salió mal, ahora por lo menos a mí si viene Cristina, a la que insisto, tiene una inteligencia estratégica, una experiencia que yo no tengo, dice, no lo va a hacer, porque ya lo dijera quien sea, el candidato de Sergio Massa, no gracias. No, porque ahora te voy a mostrar... la paso, y si no hay paso, vamos por afuera. Y en la ciudad, si el candidato es Santoro, no gracias. Eso te iba a preguntar, en la ciudad de Buenos Aires asoma Santoro que dice con Olmos nosotros vamos, Mariano Recalde por ahora dice nosotros vamos, ustedes lanzan a Pedro Rosenblatt. Pedro Rosenblatt es un fenómeno, es un pibe fresco, no anduvo cambiándose de camiseta, de radical, no hay unidad que valga en peronista. esa tampoco. No, paso. La unidad también se construye dentro de la competencia. Son todos, ¿Y no crees que tiene...? A todos tanto les gusta el libre mercado, bueno, la competencia perfecciona. Capaz quiero que escuches ahora a Tolosa Paz. Un segundo. Dale. Que es la ministra de Desarrollo Social. Sí. Que no creo que te esté llevando muy bien con Victoria Tolosa Paz, con la ministra. Y Tolosa Paz salía a confirmar también a través de los medios, mira, yo voy a ser candidata a gobernadora y ya está, no hay margen, no me pueden venir a decir que no podemos competir. Yo te insisto igual, faltan 21 días. Digo, las cosas después, a último momento, giran, cambian, ¿no? Pichetto sacaba una foto con Massa y con Schiaretti y él fue el vice de Macri. Massa estaba en esa foto, fue con Cristina. Alberto Fernández estaba con Randazzo y un día nos levantamos y era el candidato a presidente. O sea, en 21 días todo puede cambiar. Pero hoy la foto es una Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, que jugó en su momento una interna en La Plata y la perdió, que fue cabeza de lista de diputados del Frente de Todos en 2021 en la provincia de Buenos Aires y le fue mal, y hoy dice soy candidata a gobernadora. Mirá. Yo creo que hay que respetar las minorías porque podemos ganar y que todos nos acompañen el 22 de octubre. Creo que no hay ninguna posibilidad que se evite el escenario que se está construyendo, que es de paso. Yo hablo con gobernadores, Victoria, hablo con intendentes, hablo con movimientos sociales, recorro la Argentina y todos y cada uno con los que me cruzo es, si Alberto no es candidato y Cristina no es candidata, no hay síntesis. Bien, entonces esto me parece que ya está cerrado. ¿Vos considerás, dale para adelante, jugá tu primaria y nosotros vamos a la elección? ¿Qué sé yo? No sé... Por lo que dice Tolosa Paz, no entiendo la pregunta. No, por lo que dice Tolosa Paz, no. Por el armado, ¿cómo se está dando? Mi primera pregunta que le hice a Rossi, y ayer él no tenía respuesta, es ¿tenés pensado un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? A ver, yo te puedo decir que si Massa es el candidato a presidente y Axel es el candidato a gobernador, yo voy a llevar la lista de Axel y me van a dejar. Y te van a dejar. Vos tenés la palabra que te dejan usar. No tengo ninguna palabra. Conozco a Axel. Conozco a Axel. Y Axel no va a permitir que nosotros no podamos estar en la misma lista que él. Lo tengo absolutamente claro. Y vamos a suponer que eso sucediera, que no va a suceder. Vamos con lista corta, no vamos a competir contra Axel. O sea, Axel es un tipo que ha hecho un gran laburo en la provincia. Todos decían, me va a venir el zurdito en lugar de los poronga del conurbano. Mira, laburó bien. Mejoró el sistema de salud, mejoró el sistema educativo. Encontró la botonera, entonces el hostigamiento que está recibiendo por parte de también algunos que piensan fundamentalmente en el yoísmo, yo lo banco a Axel, y si sin llevar candidato a gobernador
perdemos votos nosotros, no tengo ningún problema. Porque hay que apoyarlo, Axel. ¿Y a vice? ¿Tenés pensado? ¿De vice mía? Sí. Sí, tengo. Una mujer. No te lo voy a decir. No, claramente que no. No te voy a pedir que me digas el nombre acá. Muy buena. No voy a ser tan iluso. Y sorpresiva. ¿Eh? Es muy buena y sorpresiva. Es muy buena y sorpresiva. Que no sea Cristina. Ah. Porque ahí choca la Matrix, Juan. Ahí no se entendería nada más. Bueno, te hago una última pregunta. Quiero que escuches a Jorge Macri. Entiendo que esta semana vos te cruzaste por una frase. Jorge Macri es ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el candidato del PRO. Y hay una situación concreta, lo reconocía María Migliore, la ministra de Desarrollo Social de la ciudad. Hay un 30% más de gente en situación de calle en la capital federal. Si vos vivís en la ciudad o venís a laburar a la ciudad y ves más gente en la calle, no es una sensación tuya. La ministra le puso un número, 30%. Ante este problema, tenés que buscar una manera de resolverlo. Jorge Macri, le preguntaron en Radio de la Red sobre esto y mirá lo que dijo. Una realidad económica, pero cruzada también con un problema de la ley de salud mental y adicciones. Necesitamos un abordaje distinto para muchas de las problemáticas de adicción y de salud mental en la calle. Alrededor de 3.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, un tercio de ellos estadísticamente tienen problemas de adicciones o de salud mental. Ahí tenemos que intervenir. ¿Son un riesgo para ellos o para terceros? Está todo el tema de ofrecerle a esa gente ir a los paradores. Sí, que uno no la puede obligar. No la puedo obligar, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en el monoambiente de algunos, claro. Se apropian de algunos sectores de la ciudad. Creo que tenemos, y ya lo estamos haciendo, que levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino. Porque tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura frente a esa realidad. A veces son agresivos verbalmente. Bueno. Más allá de lo que dijo, porque yo veía tu expresión, obviamente en desacuerdo, por suerte. ¿Qué hacemos con ese punto, con la cantidad de gente en la calle? Con lo que dice Jorge Macri, el monoambiente, que es el cajero que se ve cuando vos vas a entrar a un cajero, mucha gente durmiendo ahí. Hay que levantar la vara moral e intelectual, porque eso es de mala gente y de imbécil, ¿no? Lo que dice. Aparte no tiene la más remota idea de lo que está hablando, pero lo dice como si fuera un observador o titular de una ONG. El tipo es ministro de gobierno y hay un artículo en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que establece claramente que el gobierno de la ciudad se tiene que hacer cargo humanamente de las personas en situación de calle. Entonces no puede ser un comentarista de lo que pasa en la ciudad a la que él emigró como, no sé qué cosa, intendente Vicente López se fue a gobernar la ciudad y encima habla de una manera totalmente deshumanizada. Mira, los paradores no existen, son un asco, son lugares donde maltratan a la gente de una manera inhumana, aparte no alcanzan. Nosotros logramos que se sancione una ley para personas en situación de calle. Se sancionó la ley hace un año, costó mucho que se reglamente, lamentablemente se reglamentó mágicamente cuando murió una niña. Frente a la Casa de Gobierno. Frente a la Casa de Gobierno. Sí. Recién ahora salió la resolución que crea el programa. ¿Qué establece? Dame 2 puntos concretos. Bueno, desde luego hay una cuestión que tiene que ver con la urgencia, que es garantizar que en el invierno no se muera nadie de frío, que es garantizar que todo el mundo tenga la alternativa y la posibilidad de ir a un parador, que es garantizar la atención médica, la presencia del Estado, la presencia de los agentes sociales. Si la persona no quiere ir... No se puede obligar a una persona a ir a donde no quiere ir. Pero pará, entonces te vuelvo a la pregunta. Sí. Vos como Estado, entras al cajero, ves al tipo tirado ahí. Es inhumano que viva ahí. Mira, nadie quiere vivir en la calle, es mentira. No, pero pará, Juan, pará, yo no te estoy diciendo que quiere estar ahí. Sí. Vamos de nuevo. Yo entro al cajero. Humanamente me pasaba y nos pasa a todo lo que vamos a un cajero, a 5 de la mañana. Sí. Entrás, ves al tipo. Yo ciudadano, no soy el Estado, no sé qué hacer. Lo único que digo, le dejo algo de guita y me voy. Estado, entrás, ves al tipo, ¿qué haces? Mira, todos los hombres y mujeres que yo conozco que viven en situación de calle, si tienen un lugar lindo, digno para ir, van. El problema es si vos lo mandás a una especie de campo de concentración. Porque vos decís, hagamos buenos paradores para que hay lugares, existen lugares, existe por ejemplo Proyecto 7, gestiona 3 lugares, que es una organización creada por gente en situación de calle. ¿Proyecto 7? Proyecto 7 es muy... ¿En Capital Federal? Sí, sí. Podemos ir con el móvil un día entonces. Sí, bueno. y que hay una hermandad ahí entre gente que salió de la calle, que lo coordina un tipo que vivió como 15 años en la calle, es un fenómeno. Y la ley establece la creación de centros integradores que no son paradores, que no son lugares donde vos vas
Y lo poquito... ¿Sabés? Tenés que ir a Proyecto 7 y tenés que ir a un parador del gobierno de la ciudad. Lo vamos a hacer. Y vas a ver, no te van a dejar entrar al del gobierno de la ciudad, ¿eh? Van a inventar que la intimidad, que esto, que lo otro. Positivos. No te van a dejar entrar. Bueno. Porque son lugares de, digamos, espantosos, digamos. Y... si quiere entrar alguien de ustedes y nos manda la filmación tipo cámara oculta, bienvenido sea. Sí, muy difícil, te cachean, es un espanto. Y además son lugares, son nichos de corrupción. Son nichos de corrupción. Son nichos de corrupción esos paradores. Son nichos de corrupción. ¿Por qué? Porque en un momento lo gestionaba una federación, ahora creo que cambiaron las autoridades y es una cosa un poco más decente, que se llama Fonga, que históricamente tuvo un gobierno, un negocio con el gobierno de la ciudad de mandar a las personas que estaban en situación de calle o en situación de consumo a lugares privados carísimos que no servían absolutamente para nada, que la gente entraba y la medicaban y la dejaban como un vegetal. Bueno, eso es lo que quiere este tipo. Y la verdad que cuando hay inflación, hay inseguridad, efectivamente, las escuelas se caen a pedazos, tu prioridad es joderle la vida aún más al tipo que ya la tiene jodida, o como dijo Larreta también, que lo primero que iba a hacer era sacar a Grabois y las organizaciones sociales cuando asumía. Flaco, ¿no se te ocurre una idea mejor? ¿No tenés otra prioridad? Entonces, es una lógica de hacer política tocando las fibras más chotas que tiene el ser humano, que es agarrársela con el que está peor que vos. No pensar que tal vez hay algún pasado de piola que se está llenando los bolsillos con salario de miseria, con la inflación, con la especulación financiera. No, el problema tuyo es ese pobre hombre, esa pobre mujer que está abandonado en la calle. Bueno, contra esa mentalidad hay que combatir. Juan, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, señor Carlos Campolongo, te voy a mostrar una imagen de algunas preguntas que nos hicimos hoy con la producción, que sería al filo del cierre, 21 días decíamos, ¿no, Carlos? 21 días para el cierre de las elecciones. Bueno, al filo de este cierre, algunas preguntas que nos quedaron por ahí que todavía no tienen respuestas. Las vas a ver atrás mío en breves minutos. Fíjate. A ver, primera pregunta. Esto, que no se entienda esto como lo más importante va de izquierda a derecha, sino que es una cuestión casi aleatoria, te diría. La primera, Ricardo López Murphy. Todavía no tiene sello. Y puede llamarlo Alba. Bien, buen dato. ¿Quién era Alba? Alba era el que se presentó. El de País. El de Partido País. Que pidió que frenen con la reelección. De los intendentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién habrá mandado a Alba? ¿Vos lo conocés a Alba? Lo conozco, sí, no soy amigo. Llamalo un día y decirle, ¿quién te mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Y vos qué te crees que me lo va a decir? No, como cuando le pregunté a Grabois quién era su vice, no me lo va a decir. Casi hasta, digo que hasta casi propuso que sea Cristina. Bueno, encuentra sello, todavía no lo tiene. Inclusive dicen, quiere ser el vice de Patricia Bullrich. A mí me sonaría raro en el sentido de que son muy parecidos, ¿no? La idea con un vice siempre es ampliar. Él lo ha enunciado en la idea es ampliar. Oportunidades. No sé si ampliás. No sé si amplías con este. El segundo, que estaba ayer Rossi acá, uno no puede ser maleducado con un precandidato y decirle, ¿te vas a bajar? Bueno, me invitás como precandidato y me preguntás eso, ¿quién te manda? Diría Rossi también. Pero la verdad es que todos nos hacemos la misma pregunta. Me parece que hay lugar para dos. Sería Scioli de un lado y del otro lado Guado Massa. Sí, eso es lo que se habló desde el momento en que hubo sectores que aprobaban la cuestión de la PASO. Decían, no más de dos. No más de dos. No más de dos. Digo, pero bueno. Con dos es suficiente, ya nos vamos a matar bastante con dos. Imagínate si pones tres, ya es un todo contra todo que no se entiende nada. Bueno, tercera pregunta. ¿Te sumo, Martín, acá? ¿Lo frenan? Jugate un pleno. Jugate un pleno. No me jugaría tanto. Y te diría que es la pregunta que hoy se hizo todo el mundo. El fallo de la Corte de ayer de San Juan, frenó la candidatura de Sergio Uñac, abrió muchísimos interrogantes. Sobre todo por el voto del juez Carlos Rosenkrantz, que habló de las reelecciones indefinidas y la importancia de la alternancia en el poder, de lo que marca la Constitución Nacional vinculado al republicanismo. Y se generó este debate. ¿Hasta dónde podría llegar la Corte? Tiene que dar un primer paso que todavía no dio, que es aceptar el caso. Todavía no lo aceptó. La Corte todavía no aceptó formalmente el caso. ¿Será que están esperando? ¿Cuándo se vota en Formosa, Carlos? 24 de junio. 24. Capaz que están esperando, ¿no? Una semana y claro, capaz que dicen, pará.
Dame un ratito. Cuando pasen 48 horas. Ahora, ahí ya se pronunció el fiscal. El sí. procurador Casal dijo procurador, que la Corte no tiene que intervenir. Por eso. Dijo que no. Bueno, pero ahí no es vinculante. Bueno, claro, de hecho, pero el procurador dijo que la Corte no tenía que intervenir en San Juan y en Tucumán. Y sin embargo, la Corte, no sé si le dio mucha bola. Acá la gran discusión que hoy muchos constitucionalistas decían es ¿qué va a pesar más? ¿El republicanismo o el federalismo? Porque la Constitución habla de que las provincias son autónomas. La Constitución de Formosa es clara. Sí, y la Constitución de Formosa es absolutamente clara. Pero perdón, quien más se pronunció, si querés, vamos a poner estos términos, más en contra de las reelecciones, fue Carlos Rosenkrantz. Horacio Rossetti y Juan Carlos Maqueda no fueron tan explícitos en su voto. Y queda un cuarto juez, que en el caso de San Juan no opinó, que es Ricardo Lorenzetti. ¿Y te imaginas que algún día los miembros de la Corte no tuvieran un cargo de por vida? Porque ellos tienen cargo de por vida. Bueno, entramos en otra discusión. Pero entonces traes en la misma discusión. Es lo que dice la Constitución. Claro. Pero está bueno, ¿no? Porque se habla tanto de quedarse en el poder. Es que es un tema muy difícil. Así marca la Constitución. No lo vamos a la Constitución que se puede reformar, ¿no? Cada tanto. Sí, pero además no se pueden cambiar a veces las leyes. Vos querés reformar la política que hay. Imagínate la Constitución. Bueno, Carlos, te hago esta última pregunta. Sí. ¿Y estos dos llegan? Los pusimos juntos porque la verdad es que Gerardo Morales dice yo soy precandidato a presidente. Pero hay mucho operador que está alrededor que dice no, él quiere ser el vice de Imanes. Insiste con, yo soy candidato a presidente. Bánquenme. Y no aparece un solo radical diciendo nuestro candidato Imanes con fuerza, ¿no? Viene la convención radical. Y la verdad que los radicales van a ir a reunirse a decir, ¿quién es vice de quién? Sí. Por ahora dice que llegan. Para mí no llega ninguno de los dos. De Morales lo que más se señala es que quizás su lanzamiento fue muy prematuro. El de Morales. Sí. Distinto al de Manes, porque inclusive te diría que el tejido es diferente, si bien los dos pertenecen a la Unión Cívica. Bueno, hoy Gerardo Morales se sacó una foto como para mostrar también, ¿viste? Hoy es todo por fotos, mostremos volumen. ¿Qué hizo Morales? Arrió a cuanto intendente radical encontró en la provincia de Buenos Aires y se tomó una imagen como para decir, tengo todo este sostén. Ahora vas a ver la foto, Morales y los intendentes. Pero Maxi Abad, que es el titular de la Unión Cívica Radical bonaerense, estaba acá sentado y decía, hay que unificar listas. Hablando de Santilli y de Grindetti. O sea, hablando de los candidatos del PRO, no del candidato radical. A ver si se entiende dónde están parados. Bueno, este es Gerardo Morales, que acá lo ves en el centro, y ahí se rodeó de todos los intendentes que pudo. Pero insisto, cuando vos hablas con todo este universo de radicales, todos te están hablando de, a ver si quedo del lado de Larreta, si quedo del lado de Patricia, si quedo del lado de Santilli, o si quedo del lado de Néstor Grindetti. Así las cosas en la política. Después vamos a ir con más fotos, porque hoy la política son fotos. Yo te insisto, hasta el 24 de junio no te van a hablar a vos, se van a hablar entre ellos. Daer viajó a Tucumán a verlo Mansur, quizás hay un mensaje ahí. Una foto para pensar. Viajó hasta el norte. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué se habrá tratado ahí? Guado otra vez con Barrio Nuevo. Tenemos un Carlos Maslatón con Mariano Recalde y Sergio Massa en China con Máximo Kirchner. En China, ¿sabés quién está? La querida Mariana Contartesi. Vamos a su encuentro, dale. Marian, ¿cómo andás? Buenos días para vos. 5:40 de la mañana, a ver si le pegué. Sí, le pegaste. Sí, yo tengo 5:35. No sé si estás 5 minutos adelantado o ya jugué de memoria, Marian. Jugué de memoria, así que linda madrugada para vos. ¿Cómo andás? Gracias, muy bien. Y para ustedes ya terminando el viernes, digo, ya está promediando el viernes con mucha información. Para nosotros, formalmente, Ramón, es el último día oficial de actividades en China. Aquí en Beijing, hoy terminan las actividades para Sergio Massa y toda su comitiva, y ya partiendo después en lo que es la madrugada del domingo para llegar
el lunes cerca del mediodía a la Argentina. Lo que respecta a nosotros, ellos van a llegar antes, por supuesto, porque con el ARG-01 solamente hacen escalas técnicas para cargar combustible, así que van a llegar, estimamos que el domingo a la noche a la Argentina. Y Marian, ¿qué conclusión o qué es lo más importante que trae el Ministerio de Economía y dónde crees que estuvo lo que no logró? Digo, dame los pros, pero dame las contras. Sí. Mira, hoy va a haber una síntesis de toda esta semana, pero lo que se cerró en el día de ayer para nosotros, para ustedes, fue la noticia del día que dimos muy temprano, es el swap con China. Sí. Y la ampliación del swap en el uso en 10.000 millones de dólares, la renovación del swap de 19.000 millones de dólares, porque le da oxígeno a Massa y sobre todo a Miguel Pérez, el titular del Banco Central, para poder hacerse de reservas y poder capear cualquier tipo de movido de tormenta cambiaria que pudiera gestar. Claro. Así que la verdad que tengo que decir, ayer en algún momento lo veíamos a Sergio Massa, muy sonriente, habiendo logrado un objetivo fundamental que era el que venía entre otros tantos, pero que era sin dudas poder cerrar y ampliar el uso Marian, de este swap. Ahí, vos me acuerdo que lo anticipabas el martes, vos nos decías, atención al viernes, me parece que ahí ya se estaba, o vos por lo menos ibas teniendo la información que se iba cocinando, pero todo esto para que la gente del otro lado entienda y bajarlo a tierra, es evitar la última corrida cambiaria donde estaban Pérez y Massa frenados sin poder intervenir y el dólar subía y subía y subía. Sí, y te digo más, a ver, se están, sobre todo hay un escenario dentro del gobierno, lo digo más como un análisis de todas las charlas mantenidas y demás, de evitar algo que le pasó a Mauricio Macri post-paso, es como estar fortalecidos, porque va a ser una elección en donde el Frente de Todos entiende que la primaria va a ser un escenario de castigo complejo para después recuperarse en octubre. Que es lo que yo te contaba, creo que es lo que yo contaba también de algunas charlas informales. ¿Cuál es la discusión y que parece que se está perdiendo, por lo menos con el acontecer en Buenos Aires? Que el Frente de Todos va a ir a una primaria. Y está claro que desde aquí el planteo es que una primaria con muchos candidatos debilita el espacio y lo pone en riesgo de cara al balotaje en noviembre. Total. Si hubiese un candidato de unidad, esta es la lectura que se hace desde acá, si hubiese un candidato de unidad, vos podés tener una elección compleja en la primaria, porque lo que se plantea es que Milei realmente pueda él solo capitalizar una importante cantidad de votos, pero que vos en octubre logres recuperarte y entrar al balotaje, con un candidato único. De no haber un candidato único, el riesgo de quedar fuera del balotaje es grande. Digo, esto es el escenario que está bien, a ver, de la disputa política que se da dentro del Frente de Todos. Si van con candidatos o si van con uno solo unificado. Es esto. Tal cual. Y la última pregunta que te hago, Marian, y ya metiéndome de lleno en lo político. Acá, como bien vos marcabas, ya Scioli lanzado, Tolosa Paz, no hay margen. Ayer estaba acá Agustín Rossi diciendo, bueno, ya está, la pregunta unidad o paso me parece que empieza a quedar opaca. Tenemos que entender una alianza ya inquebrantable entre Massa y Máximo que en China se reforzó y vienen ya jugando palo a palo. Sí, es una alianza inquebrantable en política, Ramón. De ninguna manera. Yo no la usaría. Está bien, por lo menos hasta las primarias, digamos. No. Yo no me quiero... a ver, Ramón, primarias estamos lejísimos. Mirá. Yo te pondría una primera fecha. Bien. 10 de junio. ¿A cuánto estamos? ¿8 días? Sí. Congreso del Frente Renovador. El 11, claro. Ahí van a... ahí van a haber discursos muy duros. Se van a escuchar voces muy duras de cómo no se puede ir con un candidato único o unificarse para poder ser competitivos en esta elección. ¿Por qué ese congreso? Por dos cosas. Primero, Massa es el principal orador, después se va a Washington, a reunión con el Fondo Monetario. Que te cuento, anoche, después de que se hicieron los anuncios, Massa mantuvo vía telefónica charlas otra vez con integrantes del Fondo Monetario. Bien. Después de anunciarse lo del swap en China. Sí. Vos sabés que una cosa va enlazada con otra, indefectiblemente. El tema es,
Congreso del Frente Renovador antes del 12 de junio, antes de que cierren las alianzas electorales, que no es menor ese. No salteemos cada paso de la política, Ramón, Bien. porque las alianzas electorales van a determinar quién juega con quién. Claro. Miremos esa fecha primero y después veamos cómo se configura el Frente Renovador al 24. Todo muy mediano y largo plazo, ¿no? La política de gestión. Bueno, Marian, gracias. Y nos reencontramos ya acá en la Argentina. Así que Sí, feliz claro, regreso. Estamos regresando el lunes. Bueno, beso grande, Ramón. Gracias. Descansá. Beso grande, Marian, y muchas gracias. Bien, Mariana Contartesi desde China termina la gira. El capítulo saliente es este. Después hay muchas cosas que quedaron en el tintero, que se vendían expectativas y obviamente no se lograron. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos volvemos al país, pero la noticia preponderante, diría policial, pero también social, es la condena al jugador de Boca Juniors, Ceci. Sí, 2 años y 1 mes de prisión para Sebastián Villa por lesiones agravadas por el vínculo, por mediar violencia de género y por amenazas coactivas contra Daniela Cortés, la víctima, que fue considerada por el Juzgado Correccional número 2 de Lomas de Zamora, a raíz de varias pruebas y testimonios que presentó la querella en el juicio. Se demostró que Villa había sido el autor de estos delitos. No solamente le había golpeado a su expareja, sino también que le había amenazado de muerte. Le dijo que iba a mandar sicarios a su casa de Colombia. ¿Sicarios a su casa de Colombia? Sicarios, así es, sí. O sea, la justicia confirmó que le pegó y que después, para frenar esto, la amenazó. Sí, a ver, se dieron también una serie de circunstancias que el futbolista lo que dijo era que él siempre afirmó que era inocente, que era una excelente persona, que nunca podría haber hecho esto, pero hay una serie de mensajes con la hermana de la víctima que también él mismo confirmaba lo que había sucedido en abril de 2020 en un country de Canning, que fue la víctima, según lo que salió a reducir en el juicio, la violencia era previa. No es que es un hecho. No es un hecho. Habla de una violencia sistemática. Sí. Esto pasó en 2020, ¿no? Esto pasó en 2020, recién ahora llegó a juicio y una tiempos condena. Judiciales. ¿Esto es lógico? Sobre todo por si hay alguien del otro lado que está con una situación así y dice, denuncio. Sí, generalmente, a ver, es importante denunciar, hay que hacerlo. Y todo el proceso judicial, que es criticado también porque revictimiza a la persona que denuncia, tiene que presentar pruebas, tiene que volver a hablar, tiene que contarlo una y otra vez. Pero bueno, finalmente, por suerte en este caso, no para el jugador, ¿no? Se llegó una condena que nos habla de que hay que denunciar. Obviamente lo que es un proceso judicial va a llevar tiempo porque hay que demostrarlo. Se presentaron pericias, chats, fotos, ¿Y cuál también es una pericia médica. ¿Y vos crees que la pena está, digamos, más allá de la ley? Es una pena donde la persona que golpeó y amenazó no va presa, no va preso ni un día. No va presa, pero es importante de todos modos la pena, porque además tiene que cumplir una serie de requisitos que si no los cumple, ahí sí sería diferente la situación. ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Porque acá estamos hablando de Villa, entonces todas las cámaras van a estar ahí. Pero si alguien del otro lado, insisto con esto, está en una situación así, dice, ok, me pega, me amenaza, lo condenan, no va preso y está en su casa. A ver, ¿yo qué hago? Lo que es importante también acá, que se tiene que entender es que, y que tiene que cumplir Villa, es que no se puede acercar a Cortés, a Daniela Cortés, a la víctima ni a su familia. Y esto lo tiene que cumplir. De hacerlo, automáticamente iría preso. Va preso. Si viola esta situación, va preso directamente. Claro, tiene que, cumplir todas estas condiciones. Pero además, Villa tiene un juicio elevado, una causa elevada a juicio por abuso sexual con acceso carnal. ¿Con otra persona? Con otra persona, con otra mujer, que también lo denunció un año más tarde, en el 2021. O sea, otra mujer, nada que ver con esta víctima, denuncia que él la violó. Sí, él lo que dice es que tuvo sexo violento, pero bueno. Pero consentido. Pero consentido. La fiscalía pudo demostrar que esto no fue así y por eso se eleva a juicio, o que podría no haber sido así. Por eso se eleva a juicio. Ahora, ¿la reincidencia en estos casos hace que...? No, a ver, acá no hay reincidencia porque no fue condenado antes, sino que lo que puede pesar es el antecedente. No puede pesar, va a pesar este antecedente. Y lo que me decías antes, el de la cárcel, se le está dando otra oportunidad a Villa. No es solamente condenarlo. Los jueces le ordenaron hacer un tratamiento psicosocial y participar de diferentes talleres sobre violencia de género. Es como que, bueno, te condenamos pero te damos esta oportunidad.
Bueno, fíjate, también te decíamos en la venta del programa, más allá de lo que haga Boca como institución, se está esperando un comunicado oficial, dejan trascender que no va a jugar, pero hasta que no haya un comunicado, la verdad, son trascendidos dirigentes. Encima en un año electoral en Boca, digamos, hay toda una situación. Fíjate este tuit que es un comunicado. Boca el día anterior juega con Arsenal, de Sarandí. Ayer. Pierde 1-0, partido, no tendría por qué tener que ver con lo que estamos contando ahora. Pero mirá el mensaje que publica en las redes sociales el club. Ahora lo vamos a poner. Boca pierde 1-0 y en las redes sociales los CM se los llama, los community managers. Villa jugó en este partido. Villa jugó. Sería el último partido de Boca. Villa jugó y posó con la Boca. bandera ni una menos. Sí, eso Porque fue estaba... hasta una burla de Villa. O sea, parecía con una sonrisa posando Una locura. un día antes de que le den un veredicto. Mirá, y ahí está el posteo de Arsenal, que pone la canción de Los Redondos, preso de tu ilusión vas a bailar. Y pone un buen comienzo de fin de semana. Esto fue después de la condena. Sí, esto más allá de la burla futbolera a Villa, que, a ver, no es una situación tampoco agradable no tener una libertad, no estar privado de la libertad, aunque sea pero a la víctima. Justa, digamos. Pero el tema es, a la víctima, ¿cómo le puede caer esto? Esto no es un chiste, claro. Es una causa muy seria y acá hay una víctima. O sea, las burlas futboleras, me parece que acá no está fuera de lugar en todo sentido. Mirá, y ahí está la foto que decía Ceci, fíjate. Ni una menos y Villa en el medio. Estaba ahí. Sí, a ver, Boca, fue muy cuestionado también Boca como institución deportiva. A ver, los establecimientos deportivos lo que tienen que dar es el ejemplo y lo que también tienen que brindarle a los socios es una guía de valores, digamos, una especie de, bueno, es por acá. Bueno, por ahí no es Boca. No, por ahí no es, la verdad que no. Bueno, ya está con nosotros Margarita Stolbizer. Vamos a hablar largo y entendido con una dirigente político que entiende lo que está sucediendo. Vamos a ver dónde está hoy Margarita Stolbizer. Por todo lo que viene, 21 días para el cierre de listas, se van reconfigurando las piezas de ajedrez, así que vamos a hablar con ella. Antes vamos a ir a San Martín, brevemente, porque en San Martín está Javier Mozo. Allí los vecinos, como suele pasar todos los días, provincia de Buenos Aires, capital federal, se cansaron de la inseguridad y empezaron a protestar. Javier, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Ramón, un gusto, ¿cómo andás? Tanto tiempo, así es, estamos en lo que es la avenida Rolón o Juan Manuel de Rosas y Echagüe, más precisamente, esto es José León Suárez, comisaría cuarta de San Martín. Fíjate los vecinos manifestándose, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que vos decías recién, están hartos los vecinos, no solamente de las inmediaciones de la comisaría, en general los vecinos de José León Suárez están cansados, como tantos otros. En este caso dijeron, hoy 2 de junio nos juntamos y nos manifestamos frente a la comisaría para decirle que estamos hartos, no podemos más. Hubo una mano negra ahí en las redes sociales diciendo que la convocatoria se había suspendido, me decían recién. Sí. Pero acá debe haber unos 50, 70 vecinos que no tienen miedo o que si tienen miedo tratan de ponerle el pecho. Javi, si querés, y decir, venimos acá y a manifestarnos. Vamos con algún testimonio si querés, a ver. Porque... Hablamos con la gente. Dale, por favor. Sí, vení. Barrio Necochea. No se puede más. No, estamos hartos. Nosotros habíamos avisado que íbamos a manifestarnos el 2 de junio y hubo un montón de lugares donde dijeron que la marcha no se iba a hacer. ¿Por qué? Y no sé por qué. La mano negra. Muy probable. Pero queremos decirle a todos los vecinos que vamos a estar acá. Y esto se va a seguir porque esto recién empieza. No tenemos el día que ellos vinieron y prometieron que iban a tener seguridad. Ese mismo día hubo 2 robos, uno atrás del otro. No están, no se ven. Cada vez esto está peor. José León Suárez está peor. No hay policías, no hay patrulleros, no hay combustible o no se quiere hacer nada. No, acá hay una realidad. Los patrulleros que hay en José León Suárez, en el partido de San Martín, lo que es José León Suárez, son un desastre. No tienen mantención y hacen con lo poco que tienen,
hacen mucho. Pero esto es del municipio. El municipio tiene que hacerse cargo, porque es uno de los municipios que más levanta recaudación de impuestos. Entonces eso quiere decir de que hay recursos. Nosotros no queremos que nos vengan y nos traigan un cantante, que nos traigan algo, que nos hagan las veredas. Nosotros lo que queremos, más allá de que San Martín en infraestructura es un desastre, nosotros lo que queremos es seguridad. Es seguridad. Nos están matando. Muy amable, muchas gracias. Seguimos hablando. Dale, Mirá, Javi, sí, obvio. Vení. ¿Cómo estás? Escuchémoslo. ¿De qué zona sos? De José León Suárez, acá a 2 cuadras. De acá a 2 cuadras. Estás a 2 cuadras de la comisaría y también te estás manifestando porque no se puede vivir ahí. Sí, hace un mes y medio nos robaron el camión, todos los cables. Nada, tuvimos que guardarlo en una cochera y así todos nos siguieron robando a todo en el barrio. Alrededor, lo que son caños de gas. ¿Y la policía qué hace? Las luces, lo que es cables de teléfono. La policía no aparece. Y cuando aparece te dice no pueden hacer nada. Entonces la verdad que estamos desamparados, no hay nada. Ahí te respondió justo la señora Ramón, ¿viste? Cuando le preguntaba si la policía qué hace. La policía está atada de manos, están cruzados de brazos. ¿Cómo es la situación? Aparece el 911, aparece. Muchas veces vos llamás y vienen. Y muchas veces llamás y no te lo tienen en cuenta. Te preguntan de dónde sos, cómo es tu apellido, cómo es tu nombre, de cómo estaban vestidos. Hay un montón de cosas que vos en el momento no te das cuenta. Y bueno, nada, estamos esperando que salga el comisario. ¿Y los va a atender el comisario? No, aparentemente no. Lo que pasa es que somos pocos vecinos porque estamos cansados que continuamente uno tiene que salir sin celular, sin llaves, sin cartera, sin nada, porque te los cruzás a la noche, de día, a la tarde, o sea, no tenés horario ya. La situación es muy triste. Es muy triste, es lamentable. Gracias. Bien, Mirá, Javi. Perdón, Ramón. Sí, Mirá, sí, sí. Mirá. Dale, dale. Te voy a mostrar algo, Ramón. A ver. Estamos en una avenida, muy importante, de mucho tránsito. Sí. Vos decís, Sí. a ver, ¿por qué falta esto? Mirá, hasta esto se roban. Acá tiene que haber una reja, tiene ¿Qué es que haber eso? una alcantarilla, tiene que haber algo. Se roban en la puerta de la comisaría el metal que va acá. ¿La puerta de la comisaría? Acá va un metal, algo. Mirá, y sí, fíjate, acá, ahí Es está una la lo- puerta de es la una comisaría. Hasta de la puerta de la comisaría se roban el metal. Es una cosa Qué locura. que no se puede creer, la verdad. Javi, gracias. Mira, uno le da un poco de Sí. sonrisa, pero la verdad que No. es muy triste. Olvídate. Muchísimas gracias, Javi. Cualquier cosa volvemos. Reclamo de inseguridad, ahora en José León Suárez. Bueno, Margarita, gracias por venir. Gracias por la invitación. La verdad que tengo un montón de cosas que preparamos, vamos con cortes de lo que está pasando en la interna, de Larreta, de Bullrich, de Jorge Macri, Kicillof, bueno. Pero nos pasa que salimos a la calle y es esto, digamos, en la interna no importa a nadie y te dicen, me están matando. No sé ni por dónde empezar. Cuando vos ves esto, ¿qué hacer? ¿Qué ves? Primera cuestión, no lo veo en la televisión solamente. Yo vivo en el conurbano, he tenido... ¿En dónde vivís? Vivo en Castelar. En Castelar. He tenido en lo personal hechos delictivos que me afectaron de manera directa, te diría, no sé, más de una docena, ya ni recuerdo el tiempo. Pero no me gusta la autorreferencialidad. Lo que digo es que son problemáticas que a lo largo de los tiempos nadie resuelve, porque las soluciones que se buscan son siempre la magia. A problemas complejos se les responde con respuestas complejas. Esto quiere decir con políticas integrales. No es solo policía, no es solo justicia, es sistema penitenciario, es educación, es infraestructura, es todo eso en conjunto. La solución a la seguridad tiene que venir el día que alguien lo ponga primero en la prioridad de la agenda. Y lo otro es decir, bueno, lo abordamos de manera integral a partir de distintas áreas, que signifique cómo mejoro la policía, porque es cierto lo que dicen, la policía en algunos casos no tiene los recursos, no tiene la nafta para el patrullero, se le pinchan la goma, no tiene chaleco antibalas, gana muy mal, por supuesto, y en otros casos tenés las complicidades que también existen. Entonces, hasta que no tengamos una policía como la gente es bastante difícil. Ahora, ¿eso es suficiente? No. Yo siempre digo que lo que no podemos es tener un Estado que va por detrás de los acontecimientos. La gente pide y muchas veces los políticos con un alto grado de demagogia responden cárcel, cárcel, cárcel. En la Argentina las cárceles están abarrotadas de presos en realidad. Bueno, pero entonces ahí te diría, bueno, hagan una cárcel.
Claro, no, pero a lo que voy Hagan es a más. esto. La cárcel no resuelve. Si algo se ha demostrado es que el que entra a la cárcel no sale mejor, no sale reinserto en la sociedad y al contrario, en muchos casos entra como delincuente primario y sale profesionalizado entonces en el delito. Yo entiendo eso, pero entonces, ¿en la urgencia qué haces? Tipo va... Es que justamente sale, mata, roba. error, ¿Qué haces? El error es pensar que las cuestiones de la inseguridad o y del delito se deben resolver en la urgencia. En la urgencia no tengo duda que el que sale y comete un delito tiene que tener su castigo y el castigo está en el Código Penal. Por eso lo que te decía es la integralidad de la respuesta, es una policía que tenga la capacidad y la eficacia de la persecución del delito, la prevención y la persecución. Un poder judicial que tenga la capacidad de esclarecer los delitos y ahí volvemos a tener necesidad, capacidades, recursos y no complicidades. La otra área, que es la del servicio penitenciario, es clave. Porque hoy mandar a alguien a la cárcel que sale profesionalizado, sale parte de una banda y sabemos hoy la cantidad de delitos que se cometen adentro de las cárceles, ¿qué significa? El servicio penitenciario hoy no sirve, no está en condiciones, no tiene recursos, no tiene capacidades y tiene complicidades. Entonces, las respuestas deben ser integrales. No puede ser alguien que crea que porque voy a aumentar las penas y a meter más gente en la cárcel, voy a resolver, porque el delito se multiplica. Y ya pasó y eso, hay además. otras ¿Qué? Ya aumentaron pasó. las penas, Pero en la viene, época de Bloomberg. pero eso Bueno, viene las famosas pasando leyes desde de siempre. Bloomberg. Nuestro sistema penal no tiene un problema de que tengamos penas bajas. Y después hay otras cosas que hay que tener en cuenta, que lamentablemente no lo están. En este país hace muchísimos años hemos perdido la centralidad que debe tener la educación. La educación es central. Tenemos por ahí, ahora, perdón, tenemos por ahí el cuadro de lo que es el promedio de clases, que hoy lo queríamos mostrar y nos viene justo. Pero es terrible. Vos tenés que empezar a sacar las estadísticas. Todo el mundo sabe el bajo porcentaje de chicos, de chicas, que no terminan la escuela es altísimo. Pero también tenés que tener en cuenta cómo cambian esos porcentajes en función de la desigualdad dentro del sistema educativo, porque los de las zonas más pobres, ahí se levanta un 70% el que no termina la escuela en condiciones. En los sectores más altos eso baja al 20 o menos. Sí. Lo que quiero decir es que la educación, que en algún momento fue el instrumento, la herramienta de igualdad, de crecimiento, hoy no lo es. Entonces tenés una tasa de abandono escolar altísima. Porque el chico ya no cree que la escuela es la herramienta para su progreso. ¿Qué pasa con el que abandona la escuela para no trabajar ni estudiar? ¿Cuánto tiempo tarda en entrar al mundo de la droga y del delito? Supongo que poco. Entonces, hay que empezar trabajando de tal manera de reformular la escuela para que la escuela pueda retener, atraer, garantizar. Y después vos tenés gestiones de un lado y del otro. Me voy a lo último. Vidal primero, Kicillof después. Y seguramente ahora escriban funcionarios de un lado y del otro y digan, no, pero nosotros logramos. Y vos quedás en eso. Mira, esto es cuando vos miras los porcentaje de resultados en la cumplimiento de este educación año. y en la inseguridad, tenés que empezar a encontrar alguna explicación de por qué nos va como nos va. Si te agrego un dato, cada vez son más chicos los chicos que delinquen y también la entrada de consumo a las drogas. Claro, cada vez estamos bajando la edad. Y relaciona eso con los que abandonaron la escuela. Exactamente. Cuando tomes esa franja, casi todos esos no están yendo a la escuela. Sí, a ver, es un problema muy grave, mismo en Rosario, y lo está empezando a hacer hace rato ya, en el conurbano, los chicos que salen armados ya, y cada vez son más chicos. Bueno, el último caso del chico este fue 15 y los años. que son asesinados también. No solamente el que está detrás del arma y el que está delante del arma, digamos, que dispara, son cada vez más chicos. Bueno, pero hoy, estás marcando, ella marca dos puntos que son centrales. La explicación del delito, y sobre todo en los sectores más jóvenes y más pobres, tiene dos explicaciones principales. El fácil acceso a drogas y a armas. Pero pará, cuando el otro día nos sorprendíamos todos, el chico tenía 15 años, ¿no? El que está preso. Tenemos, sí, dos chicos de 15 años en 2 homicidios, en La Matanza, uno en Aldo Bonzi, un vecino que salía a trabajar, y también por el crimen de Daniel Barrientos, el colectivero que generó esta agresión a Bernie. Sí, pero en base a ese caso, a esos dos, vos tenés 2 chicos de 15 años, son chicos, tienen 15 años. Vos decís, bueno, entonces hay que bajar la edad de imputabilidad y que vaya preso 40 años, bien. Eso es una discusión. La otra te dicen, no, tiene que ir
a un sistema de responsabilidad penal juvenil. Bueno, y te dicen, no, porque entonces tenemos los centros, ok, no funcionan evidentemente. Entonces, cuando surge un caso te dicen, no podés hacer esto porque es menor, no podés... Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el chico de 15 años? Bueno, pero te estoy diciendo algunas de las cosas que hay que hacer. De ese chico te tenés que acordar antes de que deje la escuela. No el día que ese chico ya entró en el mundo de la droga, accedió a las armas. Y en ese chico que ya entró, ¿qué haces? Pero es que vos, no, por eso digo, es imposible tener una respuesta única, unívoca frente a un problema como ese. Porque la verdad, por eso insisto en el acierto que ella tiene cuando mira armas y drogas. Hay que saber quién le provee a los chicos armas y drogas. Y ahí te vas a encontrar el camino de las organizaciones criminales, que son las que en este país tienen la mayor impunidad. Sí, que usan también mano de obra. Y son los sectores de poder, porque ahí adentro tenés también las complicidades de las instituciones. Bueno, pero perdón que sea reiterativo. No tenemos una buena política criminal de persecución a las organizaciones complejas. Sí, tampoco de entender cómo funciona y tampoco de entender las realidades, ¿no? De estos chicos que están creciendo de esta manera. Lo que también hay es una realidad, que es que las organizaciones utilizan a menores a los chicos, porque salen y es mano de obra barata. Entonces es un sistema que se retroalimenta, que no va a terminar hasta que no se tome, digamos, otras medidas que, bueno, por ahí cambiar un poco lo que es reformar lo que es las penas, el servicio penitenciario. Pero siempre cuando vos abordás desde atrás, el delito ya se cometió. Y sí, pero esa es la visión más equivocada. Es el Estado por detrás. Yo te quiero hacer una última pregunta. Cuando vos tenés el delito que ya ocurrió, te quiero hacer una última pregunta de este tema. Seguramente hay una víctima a la que vos no le podés volver a su estado anterior. Está bien, o porque hay un muerto, o porque le robaron algo que nunca va a recuperar, o porque su vida emocionalmente cambió para siempre. Insisto Eso con no algo. Vuelve. Entonces es más importante que el delito no ocurra que ver qué hacemos con el delincuente después que ocurrió, ¿no? Pero, y te hago una última pregunta con esto y después me quedan 5 minutos para preguntarte por dónde estás hoy con tu espacio. Pero yo entiendo lo que decía de la prevención. Ahora, este chico ya mató. ¿Qué hago? Bueno, tiene que tener la sanción, el castigo, la responsabilidad penal. Por eso te decía, no es que ese chico tiene que volver a hacer la nada. No. Tiene que haber un sistema de responsabilidad penal juvenil que determine exactamente qué es lo que hay que hacer con ese chico. Hoy la ley, ¿qué dice? No, existe en este momento. Hoy tenemos una ley de la dictadura viejísima, un régimen que no sirve para nada. Todas esas cosas hay que readaptarlas, por supuesto. A esta realidad y a este contexto que es muy diferente a cuando se dictó la ley, cuando ya es todo diferente. Ahora, ya es todo diferente. No, pero ojo, porque la discusión termina en el lugar equivocado, que vos lo mencionaste antes, que es decir, ¿la solución cuál es? Bajemos la edad de punibilidad. Entonces los metemos en la cárcel, uno te dice a los 14, a las 12, y va a salir otro que te va a decir a los 8. Margarita, te cambio brevemente de tema. Políticamente hoy, ¿estás apoyando a qué candidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio? A ver, primero hay una diversidad todavía de candidaturas. Todos saben que nosotros fuimos un partido que no estuvo en Juntos por el Cambio o en Cambiemos con anterioridad. Ingresamos en el 2021, sobre todo atrás de la inspiración de Facundo Manes, que nos parecía oxígeno para la política, alguien que viene de afuera, con un gran reconocimiento, una persona con cualidades personales excelentes, profesionales, capacidad de armar equipos, un discurso inspirador, porque yo creo que lo que Facundo habla es de un proyecto humanista y progresista, que es con lo que nosotros nos identificamos. Tu candidato a presidente es Facundo Manes hoy. Facundo Manes, en la medida en que Facundo siga dentro de esa carrera. Bueno, ahí está, esa última frase que recién hablamos, ¿quiénes llegan, no? Y nos pasa esto. Mi candidato es Gerardo Morales, bueno, vos Facundo Manes, en caso de que llegue, como diciendo, bueno sabemos que... Facundo y Gerardo Morales expresan cosas bastante parecidas. Están buscando un acuerdo entre ellos para decir, bueno, debe haber un único candidato. ¿Vos crees que puede haber una síntesis para que haya un candidato radical? No, por eso te iba a decir, vayamos por parte. Hay un acuerdo entre ellos para que llegue un candidato único. A mí cuando me dicen eso, ¿qué pregunto? ¿Candidato a qué?
¿Es un candidato para presidente o es un candidato para ser vice o es un candidato para ir Y eso senador? no se sabe todavía. Y eso no se sabe todavía. Y si... Nosotros como partido somos un partido socialdemócrata, progresista, y vamos a adherir a quien mejor pueda o con quien mejor podamos permear nosotros nuestras ideas. Si tengo que elegir entre Larreta y Bullrich, ¿es muy pronto para decirlo o ya lo sabes? Yo te diría, y tiene que ver mucho con lo que conversábamos antes, la reacción de Patricia de la semana pasada, aplaudiendo a un policía que mata por la espalda, va a contramano con lo que nosotros creemos. Yo no creo que el policía tenga que ir preso, pero la verdad no salgo con un tuit a felicitar o a celebrar lo que el policía hizo. Tiene mucho que ver. Y esas son cuestiones que cruzan nuestros debates necesariamente. Patricia tiene muchas aptitudes, muchas condiciones, sin ninguna duda, pero nosotros como partido tenemos que mirar mucho qué es lo que está pasando en esto, porque hoy lo que se discute muy poco, porque el debate político en la Argentina es pobrísimo, es para qué queremos llegar, cómo vamos a gobernar, qué proyecto de país tenemos. Y las disputas que se dan en este momento, tanto adentro de las coaliciones como entre las coaliciones, carece de esas definiciones de fondo que la política debería estar dando. ¿Vas a ser candidata vos en esta? No creo, pero no lo descarto. Y te quiero ser clara en qué sentido. Yo soy diputada nacional y tengo 2 años de mandato. Ahora, ¿qué pasa si mañana no aparece un candidato que realmente inspire un poco todas estas cosas que nosotros decimos? ¿La dejo pasar o puedo ser candidata también? Bien. Margarita, gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Quiero perder de felicitarte por el nacimiento. Gracias, sí. Nació y está todo bien. Muchas felicidades. Segundo hijo, así que sí, por suerte viene todo bien. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, nosotros hacemos un breve corte y ya seguimos, dale. El fondo tiene que demostrar que podemos responder a este tipo de retos en este tipo de contexto. Y yo creo que cómo se comporte en base a lo que está pasando en Argentina le dará una señal a otros países. Pero yo no dejo atrás a países también como Ecuador, que han hecho todo lo correcto en el fondo, y nosotros no queremos que esos países que están haciendo todo lo correcto sean olvidados por el banco, porque el préstamo no es lo mismo de grande. Tenemos que buscar forma de hacerlo. En eso también yo creo que en cuanto a las deudas que tienen muchos de los países de Latinoamérica y el Caribe y el mundo, ¿cómo resolvemos esto del rol de China como uno de los países que más presta, pero también el sector privado va a ser clave, o no vamos a poder resolver esto cuando ciertos países lleguen yo creo que a límites fiscales como Argentina, pero también otros países? Antes de la elección, ¿ves algún resultado? Tiene que haber desembolsos. Estamos hablando de un nivel crítico de reservas. Eso yo creo que será una función de lo que acuerde el IMF staff, pero nosotros le hemos dicho a Argentina, le hemos dicho al board, aquí desde la Casa Blanca lo estamos siguiendo muy de cerca y vamos a hacer todo lo posible dentro del contexto de los que se encargan de esto que es el fondo. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Para que Sepas, 7 de la tarde, 17 minutos en la República Argentina. Y otro de los temas policiales de impacto internacional, pero que lamentablemente la Argentina está en esta noticia y de la peor manera, Ceci. Sí, incautaron 800 kilos de cocaína en un buque que zarpó del puerto de San Lorenzo en Santa Fe, en Australia. 800 kilos de cocaína. 800 kilos de cocaína que iba en este buque que llevaba soja y está evaluada esta cocaína en más de 200 millones de dólares. Imagínate la cantidad, digamos, de cocaína que iba en este buque, que todavía no saben bien dónde digamos, introdujeron este cargamento, en el buque, que partió en abril del puerto de San Lorenzo. Ahora, lo que tenemos acá es 2 modalidades, una bastante novedosa y una más que ya se conoce, que es rip-off. Lo que creen es que la droga habría sido cargada cerca del puerto de La Plata mediante la modalidad rip-off o gancho ciego, que es que una embarcación más pequeña se acerca al buque, suben con el cargamento y lo introducen en uno de los, en la carga. En este caso no fue en la carga, sino que fue en los tanques de agua. Hay 3 detenidos, fueron detenidos en Australia. Te voy parando un segundo. Sale del puerto de San Lorenzo en abril, la sospecha es que se cargó en La Plata. Entonces... Está investigando la Procuraria y está investigando la aduana. Entonces había o habría estado los 800 kilos en la provincia de Buenos Aires, en La Plata.
A ver, esto no sabemos cómo llegó todavía, recién se está investigando. Se está investigando si hay una organización también que está detrás de esto. Ya ha pasado también que se ha usado este método para llevar cargamentos mediante buques. Y también que lo que te quería contar es esa nueva modalidad, es drop on y drop off, que es que le ponen un GPS a la carga, porque una vez en destino tiran los bolsones con la droga en el mar, y viene una lancha o otra embarcación chiquita y la levantan. Y sabe dónde levantar. Exactamente. También creen que podría tratarse de una nueva ruta del narcotráfico, así que en este momento están investigándola. Porque es un cargamento altísimo para son llegar a muchos kilos, son muchos kilos para Australia. Australia es el mercado que mejor paga la cocaína en el mundo. ¿En el mundo? Sí, es el gramo de cocaína más caro para consumo está en Australia. Sí. El kilo es el donde más, digamos, ganancia tiene un narcotráfico. ¿El consumo en Australia o es un paso para otro lugar? Y no, Australia está cerca de una zona que es todo el sudeste asiático. Claro, exactamente. Sí, así que bueno. Pero sí, digamos, la droga más cara está en Australia. A ver, también viaja varios kilómetros. Nosotros tenemos los países productores: Colombia, Perú, Bolivia. Claro. Estamos muy cerca. Y ahí se habla de una nueva ruta del narcotráfico a través de este buque que se encontró con 800 kilos de cocaína. Bien. Siempre somos noticias. Madre mía. Bueno, fíjate, Carlos, antes de ir a tu encuentro para tus fotos, yo entiendo que tenés por ahí guardadas algunas de sindicalistas y de gobernadores. Fíjate lo que salió de Opinaya. Compara mayo del 2019 con mayo del 2023. En lo que es la evaluación de la gestión, lo que es la evaluación de la economía, los problemas que tiene el país y la expectativa. Lo que ves arriba a tu derecha acá, principales problemas del país. ¿Qué hace la encuestadora? Las mismas preguntas para entender cómo llega el gobierno, cómo llegó el de Macri, cómo llegó el de Alberto Fernández a la elección. Fíjate, principal problema del país sigue siendo la inflación. En mayo era del 18%, hoy se disparó a 35%. La evaluación de la economía. Por eso es que el peronismo dice, estamos entrando en la campaña más difícil de la historia, quizás. En la evaluación de la economía, con Macri, evaluación negativa 72%. Con Alberto y Cristina, no solo con Alberto, con Cristina también, 84%. Evaluación de la gestión del gobierno nacional. Evaluación negativa. Los encuestados dicen 60%, o sea, Macri llegó al escenario de las PASO, yendo por la reelección, con un 60% de imagen negativa. Evaluación negativa, perdón. Alberto Fernández y Cristina, Alberto ya se bajó, Cristina también. Macri quizás fue el único que pensó que podía llegar a la reelección. Por algo Vidal se quería separar y no pudo. Por algo Lustó públicamente le pedía que haya primarias. Por algo muchos en el PRO decían, lamentablemente no hay margen, irá Macri y vamos a perder. 75%, fíjate, 75% de evaluación negativa. Así vas a ir a la elección. Con quizás un candidato que es desconocido, que es Guado de Pedro. Y lo último, la expectativa sobre la economía. Mirá lo que es este número. Y quedarnos con esto último que marcaba quizás Juan Grabois cuando decía, a mí no me vengan a convencer que tengo que seguir a Massa. Y fíjate que Mariana Contartesi adelantaba desde China, ojo a lo que puede pasar en el Congreso del Frente Renovador, que va a ser el 10 de junio. Y no está dicho. Fíjate que Mariana desde Beijing decía, ojo con esas alianzas inquebrantables, porque el 10 de junio van a pasar cosas. Y la expectativa sobre la economía, mira esto. En mayo del 2019 los argentinos pensábamos que iba a empeorar. No le errábamos, empeoró. 33%. La expectativa. Pero había una expectativa que puede mejorar pensando en el próximo gobierno, que le ganaron en primera vuelta a Macri, no necesitaron ni siquiera el peronismo un balotaje, 35%. Fíjate hoy, la expectativa de la economía de que va a empeorar ya lamentablemente toca a casi 1 de cada 2 argentinos. Y te spoileo, va a empeorar. No hay un solo dato que marque que vamos a estar mejor, sobre todo el asalariado. Después te pueden hablar de la macro, de las reservas. La macro, de la micro, la nuestra, el bolsillo, peor. Y
la expectativa de que va a mejorar, gane quien gane, 21%. Con esta pantalla, el peronismo va a la elección. Con esta pantalla voy al encuentro del señor Carlos Campolongo. Te añado una cosa, hoy se supo de una encuesta, digo porque está en conexión con eso, que todos los candidatos, precandidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, han bajado sus promedios. Bajaron sus promedios. Sí, los dos. Sí. Con lo cual está en relación con lo que dijiste al principio de la incertidumbre y todo eso, porque miralo desde el otro lado, no de los candidatos, miralo de parte del El otro votante. día, cuando aparecía Milei, decían, bueno, Milei y demás, y estaba el Congreso de UCEMA y aparecía Cavallo y Roque Fernández. Claro. Bueno, a ver, esta Acá que hay trajiste dos vos hoy. personas que se conocen. A mí me sorprendió esta, porque el era un montón que no paisaje lo me veo. parece que es de Tucumán. Y aquella persona es el gobernador. Juan Mansur. Todavía. Todavía. La Corte le dijo, correte, Mansur. Y este es Daer. Claro, de un gremio, apareció Daer. De uno de los gremios de la CGT importantes, uno de los triunviros claro, de que la no CGT. estuvo en el acto con Cristina. Bueno, entonces, pero lo fue a ver, según la información que tengo, lo fue a ver el gremialista, el sindicalista, lo fue a ver al gobernador. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Para qué lo fue a ver? ¿Para qué lo fue a ver? ¿Por qué viajás hasta Tucumán y te fotografías? Hay tanteos. Yo colijo, deduzco, no tengo certeza, de que algo han conversado sobre lo que está próximo a definirse. Están pidiendo... No, CFI. CFI, que es la famosa rosca de los gobernadores. La rosca de gobernadores. Se llama Congreso Federal de Inversiones. Sí. Es rosca. No hace nada. No, pero bueno, perdón, los gobernadores se sientan, los gobernadores peronistas, sin el ministro del Interior, para ir a reclamar al ministro del Interior guita, básicamente. Bueno, por eso, vos estás dando la explicación. Ese congreso va a ser el 7 de junio. Claro. Se adelantó. Creo que Mansur no va a ir porque tiene las elecciones. Claro, tiene que ordenar el pago. Pero algo han conversado, porque en un momento, hace mucho tiempo, cuando empezamos nosotros a tratar este tema de Guado y también de Mansur y qué sé yo, se hablaba inclusive de la posibilidad de una combinación. No hay nada de eso todavía. Sabés que lo están tironeando, ¿no? Viste que yo le dice, no, está conmigo. La gente de Guado dice, no, ya estamos acordando. Ahí están como peleándose a ver quién tiene más gobernadores. Guado sigue con los sindicalistas. Guado está con Barrio Nuevo. Bueno, con Barrio Nuevo se juntó con 40 gremios ayer. Y estuvo con los de la Corriente Federal. Y además con los de la Corriente Federal. Estuvo Palazzo. Está caminando, como le dijo Cristina. Está presionando a Scioli para decirle, mirá, Daniel, ¿sabés que a mí un armador de Scioli me dijo, el lunes te paso el listado de todos los que todavía no quieren confirmar pero están con Daniel? El lunes. Bueno. Yo el lunes, si no me lo manda, voy a decir, esta persona me lo prometió y no lo hizo. Yo te traigo otra foto. A ver si esta te sorprende. A mí, no te digo que me sorprendió porque ya está jugando más peronista que nunca, pero Manlatón, recontra liberal. Lo conozco hace muchos años desde la UCD. No, era de la UCD orgánico. Y está con Mariano Recalde, que es el PJ, porque que la Campo. Ha hecho una apertura. Él me hizo muchas entrevistas y, bueno, respetó. Arrancó en la UCD. Sí. Como vudú. Entonces ahí podemos decir que cualquiera puede cambiar. En la UCD. Y podemos nombrar a muchos otros también. Vamos a dejar. ¿Que arrancaron en la UCD? Claro, y colaboraron con Ramón Bautista Ortega. Más arrancó en la UCD. Más arrancó en la UCD. Vudú en la UCD, Manlatón, ¿quién más? ¿Curuchet arrancó en la UCD? Curuchet, Del Vapor. Rodríguez Larreta. Está bien, pero ahí no me hace tanto ruido. No, porque después estuvo con Menem, en fin. Claro. Pero... Bueno, terminaron en una charla de peronismo. Entonces ahí quedaron. Yo no lo puedo creer. Manlatón hablando... Cantando la marcha, no. No, todavía me parece que no la canta. No sé si puso los dedos en B. O si dijo algo de Barrani y demás. Pero bueno, ahí estuvo. Un Recalde que dice voy a ser el candidato. Del otro lado está Santoro que dice voy a ser el candidato. Del otro lado, como decía Juan Grabois acá, nosotros tenemos a nuestro que es Pedro Rosenblatt, el cadete. Se lo conoció así cuando arrancó con Navarro en C5, ¿era? ¿Que hacía el cadete? Sí, buen duro de Marcelo. No, en C5. En C5. Y va con Ofelia. No sé, creo que va Ofelia Fernández y Rosenblatt. ¿Van así o van al revés? No sé. Pero bueno, juegan, supuestamente. Mucho en redes. Mucho en redes sociales. Sí. Bueno, le falta un poquito más de... Pero bueno, ahí están. Yo te traje esa, Recalde y Manlatón juntos. Por ahora tiene 3 candidatos y están esperando a que se ordenen.
El lunes me traes más fotos, yo te traigo otras. Traemos fotos, es bueno. Viste que volvió el momento, ¿eh? Todo el mundo está trabajando con la foto, los gestos y fotos. Todos. No, de ideas a veces no se habla mucho. ¿Qué le importa a nadie las ideas? No. Las fotos a la gente tampoco le importan. No. Nada. No, pero por lo menos podemos rosquear. Para nosotros, para nosotros. Es más, yo te aviso. Este momento del cierre con la rosca y las fotitos, si vos tenés una judicial, traela, ¿eh? Dale, sí. Entra todo acá. Sí, total. Entra todo. Sí. Y si vas vamos a traer. Sí, siempre hay. No lo digo porque se va a confundir, es un chiste interno. Bueno, vamos cerrando, que ya estaba Máximo Antenero con todo ese equipo. Nosotros nos reencontramos el lunes. Carlos, gracias, ¿eh? Gracias a vos, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, Ceci, por haber venido. Gracias, un saludo a Lili. Un saludo a Lili, a ver si se recupera o no por el Lili tenía la voz. De Rafa Diceo, dije. Sí. No, o si no con Barra del Rojo, no sé quién sería. No, mejor no, por lo mejor no hablar. ¿De bote? No nos metamos en problemas. No da. Bueno, nos vemos el lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. Chau. Chau.